Bueno, les comentaba que vamos a iniciar con una conferencia interesante. Aquí está ya nuestro conferencista, pero permíteme presentarlo. Su conferencia está titulada Dimensiones de vulnerabilidad en relación con las prácticas del cuidado. La presentación la hará el doctor Boris Pinto. Él también es médico y sociólogo. Qué interesante. Con un enfoque en la intersección entre la salud pública y las ciencias sociales. Ha trabajado en proyectos relacionados con la protección de poblaciones vulnerables y el diseño de políticas inclusivas en salud. Pues recibamos con un fuerte aplauso al doctor Boris Pinto, quien ya le doy la palabra. Bienvenido. Buenos días. ¿Se escucha bien? Creo que de pronto hubo algún errorcillo en la lectura del perfil. No sé si entendí bien. ¿Sociólogo? No. Eh, mm, Tranquila, no hay ningún problema, no hay ningún problema, no te preocupes. Me graduaron, gracias. De verdad, es un honor, sí. Pero en rigor no lo soy. Soy médico dedicado a la bioética clínica y de investigación hace ya muchos años. Profesor investigador del Departamento de Bioética de la Universidad del Bosque, profesor principal de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, presidente del Comité de Ética Hospitalaria de los COOS Medical Center, miembro del Comité Asesor de la Regional número 1 de Donación y Trasplantes y miembro del Consejo Directivo de la Red de Bioética de UNESCO para América Latina y el Caribe. Hablaremos un poquito sobre vulnerabilidad relacionado con las prácticas de cuidado. Iniciaré con unos muy sencillos conceptos filosóficos para tratar de articularlo con lo que nos convoca hoy. En principio, los griegos hablaban de las virtudes, entendida una virtud como una práctica, como un hábito selectivo de la conducta que tiende hacia la excelencia. Algo que yo hago, trato de hacerlo bien y en la medida en que me ejercito y convierto eso en un hábito y en la medida en que hay un continuo proceso de reflexión, esa práctica se va siendo cada vez mejor. Eso es una virtud, un hábito selectivo, progresivo, autorreflexivo que tiende hacia la excelencia moral. Los griegos usaban distintos términos para referirse a esa excelencia moral. Uno de esos términos es arete. Tendré que entrenarme previamente con estos indicadores. Arete, algunos lo traducen como virtud, pero otros en rigor lo traducen como excelencia, como excelso, como perfecto, la obra excelente, la obra bien hecha, la excelencia del actuar humano en el contexto de las posibilidades, los recursos y las limitaciones humanas. ¿Cuántas formas de arete, cuántas formas de excelencia existían? Muchas, la lista es larguísima, pero es llamativo que para Aristóteles estas son algunas de las principales virtudes que un ciudadano en Grecia debía cultivar. Por ejemplo, la andreia, de donde viene Andrea, la entereza, el coraje, la valentía, la frónesis, de donde viene, según algunas traducciones, prudencia, sofrosine, sensatez, mesura, templanza, discreción, autocontrol, moderación, dikaiosine, justicia, armonía, bueno, muchísimas, pero hay algo llamativo. En el mundo griego, las mujeres no eran ciudadanos libres, las mujeres eran propiedad del varón, propiedad del ámbito privado. Estas virtudes solo se predicaban para los hombres, porque los hombres sí eran ciudadanos libres. Los griegos hicieron esa distinción entre la polis, el mundo político, el mundo público, y el oikos, O-I-K-O-S, oikos, la casa, el ámbito doméstico, el ámbito privado,
De oikos provienen palabras como economía, oikos nomos, las reglas, nomos es regla, las reglas de administración de la casa, economía. Ecología, ecopolítica, ecológico, todas esas palabras que empiezan por eco vienen de oikos, el ámbito privado. La mujer estaba en el ámbito privado, el hombre estaba en el ámbito público. Y estas virtudes eran las virtudes del guerrero, eran las virtudes del que iba a la guerra. ¿Y quién iba a la guerra? El hombre. Cuando en la antigua Grecia, en algunas regiones de la antigua Grecia, nacía un hombre en una casa, en una familia, los vecinos le colocaban como señal de honra y reconocimiento, le colocaban en la puerta una hoja de laurel, que era un símbolo de la guerra y la paz. Cuando nacía una mujer, colocaban en la puerta un ovillo de lana, porque era un símbolo de la rueca, era un símbolo del tejer. Las mujeres tejían en el ámbito privado, eran hilanderas, cosían, mientras los hombres iban a la guerra. Si uno revisa la Odisea, que de pronto en el colegio muchos la habremos leído, es la historia de Odiseo, del hombre. Aunque el término es femenino, realmente el protagonista es Odiseo o Ulises. Él va a la guerra, él es el cerebro detrás de la caída de Troya, del caballo de Troya. En venganza, los dioses que apoyaban a Troya lo castigan y es condenado a vagar por los mares y las islas. Se enfrenta a todo tipo de monstruos, todo tipo de experiencias fantásticas. Bueno, es una enorme epopeya. Y mientras él seguía toda esa ruta fantástica del héroe, ¿qué hacía su esposa, Penélope? Tejía en la casa. Tejía el sudario de Laertes y espantaba a los pretendientes, porque llegaban los pretendientes y le decían, hey, tu esposo salió de viaje hace mucho tiempo, de pronto se hundió su barco, algún monstruo, Polifemo, algún monstruo se lo habrá devorado, yo creo que él no va a volver. Entonces llegaron muchos pretendientes, era una familia rica y bueno, ella entonces les dice, miren, cuando yo acabe de tejer el sudario de Laertes, saldré a la puerta de la casa y le diré a esta fila de pretendientes a quién he elegido. Pero ella entonces por la mañana teje y por la noche desteje. Y así los mantuvo durante mucho tiempo, hasta que llegó Ulises. Ella siempre lo esperó. Sí, es un relato lleno de muchas virtudes, la espera, el amor incondicional, la lealtad, etcétera. Pero vean ustedes esos dos escenarios, ¿no? El ámbito público del hombre, el ámbito privado de la mujer que teje. Por eso me gusta un poema que vi por el otro día en algún texto que decía, sal de Ítaca, Penélope. Penélope es la esposa de Ulises. Ítaca es el pueblo donde ellos vivían. Sal de Ítaca, Penélope. El mar también es tuyo. El mar también es tuyo. Esos estereotipos, esas divisiones arbitrarias y muchas veces violentas entre lo privado y lo público, las hemos arrastrado por siglos de muchas maneras, pero seguramente podemos ponerlas entre paréntesis y analizarlas en muchas direcciones. Vean ustedes también que la palabra virtud, si nos vamos ya no al griego sino al latín, una de sus primeras acepciones proviene de la raíz vir, y vir significaba varón. Entonces, ¿quién podía ser virtuoso? Lo mismo, el varón, el guerrero. Con el tiempo esto cambió, pero en su origen, virtud hacía referencia a el conjunto de disposiciones y actitudes que permitían que el hombre libre permaneciera como libre. Los romanos dividían a los seres humanos en dos categorías: vir, el hombre libre, que tiene virtudes, y homo, de donde viene homines, que hace referencia al dominado. La mujer era hominis, era dominada. El varón era el guerrero virtuoso que tenía la potestad de dominar. Otra vez esa tensión entre lo privado y lo público y entre lo masculino y lo femenino. La virtus
La virtud era el conjunto de comportamientos gracias a los cuales el vir, el varón, podía mantenerse como tal. La falta del virtus era el conjunto de comportamientos que podían hacerle perder esa condición y que tenía que practicar en sumo grado cuando era sometido a la condición de homo o siervo. La virtud era, pues, el código de conducta del dominador. La humanitas, el código de conducta del dominado. Por mucho tiempo, entonces, se han privilegiado las virtudes de la polis, del ámbito público, las virtudes de los ámbitos productivos, de los ámbitos competitivos, las virtudes que histórica y culturalmente en muchos contextos se le asignó a los hombres. Estas son las virtudes que se reconocen, estas son las virtudes que se recompensan, estas son las virtudes que se retribuyen. A uno le pagan si uno demuestra en el ámbito público racionalidad estratégica, capacidad para tomar decisiones orientadas a fines. Si uno demuestra valentía o coraje, Aristóteles decía que la primera de todas las virtudes era el coraje. Si uno demuestra competitividad, dureza, esa capacidad para competir y salir avante. Virtus se refería a un conjunto de cualidades propias del varón, como valor, virilidad, excelencia, coraje, valentía, carácter, mérito o energía. Esas son las virtudes que se reconocen y que se remuneran. Quien demuestra esas virtudes es un trabajador y se le debe remunerar. Pero, ¿qué pasa con las otras virtudes? Las virtudes de lo que los griegos llamaban eloicos, es decir, el ámbito privado, doméstico, la casa. Virtudes como la ternura, como la abnegación, como la renuncia, como la modestia, la cooperación, la responsabilidad y en general las prácticas de cuidado. Estas virtudes de los ámbitos privados por mucho tiempo no se han reconocido como trabajo. Se reconocen a lo sumo como una práctica, como un oficio, pero que no merece remuneración, dirán algunos, porque son virtudes relacionadas con lo que se hace en el ámbito privado, en el ámbito reproductivo, que culturalmente en muchos contextos le fue asignada a la mujer. No se paga por eso, no se paga por cuidar, no se paga por consolar, no se paga por demostrar ternura, cariño, afecto, las virtudes que debe desplegar una madre, por ejemplo, en el acto de la lactancia, del cuidado, etcétera. No, eso se reconoce como un deber filial, como una obligación ética, pero no necesariamente como un trabajo. Y por lo mismo es endémicamente invisibilizado. Se invisibiliza, no se remunera y eso conlleva a muchas de las fallas que vemos en nuestros sistemas sociales. En ese sentido, muchas filósofos también, pero la mayoría filósofas, Carol Gilligan, Natalie Stolhar, Catriona Mackenzie, Wendy Rogers, Sara Ahmed, bueno, muchas corrientes de pensamiento vienen tratando de revertir esa tendencia histórica, esa inercia histórica. Ahora, no todas las autoras feministas son mujeres, hay hombres que también están escribiendo en esa dirección. Pero, por ejemplo, Carol Gilligan, años 60, años 70, propone en uno de sus libros, Other Voices, otras voces, tratar de reconfigurar esa tensión entre lo privado, lo público y lo masculino y lo femenino. Y nos propone algunas ideas interesantes. La ética del cuidado llama la atención sobre el olvido del cuidado como prescripción ética básica. Olvido muy explicable si tenemos en cuenta que el cuidado ha sido prescriptivo, es decir, que impone una norma solo en la vida privada, allí donde lo público no llega. El tiempo privado y reproductivo carece del reconocimiento social que sí tiene el tiempo productivo y público. El reclamo de la ética del cuidado es una forma más de insistir en la tesis de que lo personal, lo privado, es político, también es público. No solo lo privado debe escapar a las exigencias, no debe escapar a las exigencias de igualdad, sino que los valores privados son también y deben ser también virtudes públicas. Lo que propone la ética del cuidado es reconocer que las virtudes de los ámbitos privados, la ternura, la compasión, la cooperación, el cuidado de los más vulnerables, no es simplemente algo que hay que hacer como una obligación filial, generalmente femenina, sino que es también una dimensión política, es una dimensión pública.
En ese sentido, ella se pregunta, ¿cómo sería un Estado que piense en cuidar? ¿Cómo sería un gobierno? ¿Cómo sería una empresa que piense no solo en el rendimiento, la competitividad, sino también en las obligaciones de cuidado como obligaciones básicas y necesarias que necesitamos los seres humanos para sobrevivir? Como especie biológica, la especie humana es una especie que requiere complejos acuerdos comunicativos y de cooperación. Hemos sobrevivido gracias al cuidado y gracias a la cooperación. Luego, lo personal es político y lo privado también es público. En esa dirección, algunas autoras, por ejemplo, estas tres autoras, Catriona Mackenzie y compañía, publican en 2014 un buen texto sobre la noción de vulnerabilidad. Son estudios feministas desde la ética, la bioética, la filosofía moral y proponen una noción de vulnerabilidad. No son las únicas, hay otras propuestas, Lida Feito, Florencia Luna, muchos autores, autoras, pero esta nos parece una propuesta filosóficamente muy interesante y con implicaciones prácticas y de políticas públicas que también puede ser muy interesante. ¿A qué se refieren estas autoras cuando hablan de vulnerabilidad? Dicen, primero, lo que nos reúne a los seres humanos en tanto seres humanos no es necesariamente la racionalidad, porque muchas veces hemos definido al ser humano a partir de eso, Homo sapiens. El ser humano es el homo que piensa, que razona, lógico. Y ellas se preguntan, bueno, ¿realmente ese es el rasgo distintivo de la experiencia humana? ¿Somos simplemente animales racionales que toman decisiones racionales? Y ella dice, depende. Depende de la hora del día. Depende si estamos en ayunas. Depende de nuestro estado afectivo. Depende de muchos factores. ¿Cuántas veces realmente tomamos decisiones tan racionales y tan calculadas? Hay quienes dicen que los seres humanos, de hecho, somos malos calculadores. Tomamos decisiones también desde las emociones, desde el pecho, desde los afectos, desde los prejuicios. No siempre somos racionales, tratamos, sí, lo intentamos, pero ¿cuántas veces al día realmente somos pura razón? Milan Kundera, el escritor checo, que murió hace unos pocos años, un año quizá, en uno de sus varios libros, La inmortalidad, acuña una frase interesante. Dice, cuando René Descartes o Descartes pronunció su célebre frase, pienso, luego existo, cogito ergo sum, dice, con seguridad estaba olvidando el dolor de muela. ¿Será que con un dolor de muela pienso, luego existo? ¿Será que con un dolor de muela soy un sujeto racional, lógico, mesurado, calculador, frío? No, con un dolor de muela siento, luego existo, o cualquier tipo de dolor de cierta intensidad. Antes que razonar, antes que calcular, somos seres sintientes, somos seres afectivos, somos lo que en el mismo libro Kundera denomina homo sentimentalis, somos un homo que siente, somos un homo dolens, un homo que se duele. Eso es lo que nos reúne como seres humanos. No es la racionalidad. ¿Qué hacemos con la persona que tiene una enfermedad de Alzheimer, un trastorno neurocognitivo mayor en estadios avanzados de la enfermedad? ¿Esa persona puede razonar como lo hacía años antes? Quizás no. ¿Qué hacemos con la persona con una discapacidad cognitiva por la razón que sea? Hipoxia perinatal o cualquier otra razón que no tiene la capacidad de llegar a cierto despliegue de capacidades cognitivas. ¿Piensa, luego existe? Quizás no, por lo menos de la misma manera que muchos otros. Hay un gran campo de neurodiversidad, pero lo que sí nos reúne no es un estándar de racionalidad. Lo que nos reúne es un estándar de vulnerabilidad. La palabra vulnerabilidad viene de vulnus, en latín, que significa herida, y habilis, susceptibilidad. Susceptibilidad de ser herido. Eso es lo que nos reúne como seres humanos. No todos pensamos lo mismo. No todos pensamos de la misma manera. Hay múltiples inteligencias, habilidades y capacidades. No todos creemos lo mismo, pero todos, en general, estamos expuestos al dolor, a la humillación, a la violencia, al abandono, a las distintas formas de maltrato. Todos somos vulnerables. Entonces, ellas parten de eso, lo que nos reúne como seres humanos, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, etcétera, es la vulnerabilidad. Pero hay contextos diferenciales de vulnerabilidad.
No todas las vulnerabilidades son iguales. Existirá, por ejemplo, dicen ellas, una vulnerabilidad intrínseca. Intrínseca. Todos los seres humanos, de forma intrínseca, inherente, biológica, somática, somos vulnerables. Esa vulnerabilidad está dada por factores, por ejemplo, biológicos, hereditarios, genéticos. Está dada por el ciclo vital. Una cosa será la vulnerabilidad del recién nacido, quien acaba de nacer, en las primeras horas de vida. Él tiene una vulnerabilidad específica de ese momento de la vida. Otra cosa será la vulnerabilidad del lactante mayor. Otra cosa será la vulnerabilidad del adolescente, de la persona adulta, del adulto mayor. Si es hombre, si es mujer, hay vulnerabilidades distintas, dadas por lo que somos biológicamente y en relación con determinantes del entorno. Pero además, aparte de esa vulnerabilidad intrínseca, podemos hablar de una vulnerabilidad situacional o contextual. Supongamos que tenemos dos personas, dos mujeres. Las dos tienen la misma edad, 70, 75 años de edad. Por su ciclo vital, por el momento, su trayectoria de su ciclo vital, comparten cierto tipo de vulnerabilidades. Pero resulta que una tiene unas cualidades genéticas hereditarias que la otra no tiene. Todos somos diferentes y eso nos da ventajas adaptativas, pero también nos expone a distintas formas de vulnerabilidad. Y además de eso, supongamos que una de ellas vive sola. No tiene cuidador, no tiene cuidadora, tiene dos hijos que viven fuera del país, mientras la otra tiene la misma edad, pero tiene una persona con la que convive. Uno de sus hijos convive con ella, por ejemplo, o la visita regularmente. La primera no tiene un ingreso económico, no tiene una pensión decente. La otra tiene una seguridad económica. La primera vive en un cuarto piso sin ascensor. Tiene que subir y bajar escaleras todo el tiempo. Tiene trastornos de la marcha. Tiene defectos en los órganos de los sentidos. Mientras la otra vive en un primer piso, por ejemplo. Tiene menor exposición al riesgo de una caída, por ejemplo, en las escaleras. Empezamos a ver distintos contextos sociales, económicos, familiares, disposición de red de apoyo, etc. Aunque tienen la misma edad y comparten unas vulnerabilidades dadas por el ciclo vital, su contexto, su situación biopsicosocial es claramente diferente. A eso sumémosle una vulnerabilidad que estas autoras denominan patogénica. La vulnerabilidad patogénica hará referencia a relaciones asimétricas de poder. Relaciones asimétricas de poder. Esta es una vulnerabilidad específica donde hay relaciones asimétricas de poder que se manifiestan de muchas formas. Bien sea paternalismo, es muy frecuente en los casos de discapacidad o de personas mayores. ¿Qué es paternalismo? Una relación donde uno trata al otro como si fuera su papá y el otro fuera un niño pequeño que no puede bastarse a sí mismo. Suele suceder que la persona mayor en cierto momento de la vida empieza a ser tratada como un niño pequeño. Entonces llegamos a la consulta y así como en pediatría, si fuera un niño pequeño, no lo dejamos hablar. Los hijos, los acompañantes, los cuidadores, hablamos por él y de pronto él todavía puede hablar por él. Tener una edad avanzada no es sinónimo necesariamente de discapacidad cognitiva. Pero no lo dejamos opinar, no lo dejamos tomar decisiones. Y el no poder tomar decisiones, el no poder desplegar mi autonomía se convierte en un factor de riesgo en muchos sentidos. Además, que es una clara vulneración de un derecho fundamental. Eso es paternalismo. Tomar decisiones por el otro y tratarle como un niño sin capacidad de agencia, de autorrepresentación. Pero también puede incluso asumir una perspectiva más compleja, que es el maltrato, que es la violencia. El sujeto que es víctima de distintas formas de violencia, maltrato, abandono, negligencia, aislamiento, etc. Relaciones asimétricas de poder que se pueden dar en muchas direcciones. A eso sumémosle dos estados adicionales de vulnerabilidad. La vulnerabilidad disposicional hace referencia, dicen estas autoras, a la identificación de factores de riesgo que deben intervenirse oportunamente. Identificar esos factores de riesgo latentes.
que si no se identifican, si no se caracterizan, tampoco podrán prevenirse, tampoco podrán intervenirse de forma oportuna. Estamos hablando de, volviendo al caso de la comparación entre estas dos mujeres, si una de las dos mujeres, 75, 80 años, tiene síndrome de fragilidad, después de una valoración geriátrica integral, se demuestra que tiene fragilidad, es decir, tiene sarcopenia, disminución de la masa muscular, tiene osteopenia, disminución de la masa ósea, tiene trastornos de los órganos de los sentidos, trastornos de la marcha. Si yo no intervengo en esas variables de riesgo, indudablemente podemos tener una materialización de ese factor de riesgo y el riesgo se multiplica. ¿Qué pasa si no intervengo sobre esas variables? Si la señora subiendo y bajando 4 pisos todo el día, ¿cierto? Un día se cae y con sarcopenia y osteopenia nos hace una fractura de cuello de fémur. Entonces, esa vulnerabilidad disposicional se hace ocurrente, se hace incidental, se materializa. Entonces, esa es la otra vulnerabilidad, la materialización de factores de riesgo que no se identificaron, no se caracterizaron y por lo tanto no fueron intervenidos. Y ahora tenemos un nuevo bucle de vulnerabilidad, porque esa persona con sarcopenia, etcétera, etcétera, tiene mayor riesgo, por ejemplo, perioperatorio. Al realizar la cirugía, sabemos que tiene mayor riesgo de complicaciones, incluida la muerte. ¿Sí? Si se opera antes de 24 a 48 horas, el riesgo de complicaciones es importante, pero disminuye en comparación con si se opera por encima de las 48 horas. Hay riesgo de tromboembolismo, infección, sangrados, etcétera. Entonces, esto es importante para identificar factores de riesgo desde la vulnerabilidad que podamos identificar, caracterizar e intervenir oportunamente. Caso clínico, propuesto en algún estudio hace un par de años. Mujer de 61 años de edad, sin antecedentes personales relevantes, quien acude a la consulta de atención primaria por insomnio y ansiedad. La paciente indica ser la cuidadora principal de su madre, una mujer de 98 años de edad. Ella se encarga de realizar todas las suplencias de cuidado de su mamá, la lava a diario, le da de comer, le cambia el pañal, le viste y está pendiente de ella las 24 horas del día. La paciente refiere no tener tiempo para nada. Se siente cansada de forma constante, no realiza ningún tipo de actividad física ni lleva a cabo una dieta saludable desde hace 8 meses, desde que empezó estas labores de cuidado. Indica que no puede dormir debido a que es incapaz de tranquilizarse por las noches, dándole continuamente vueltas a las tareas pendientes que tiene que realizar y por las demandas de cuidado solicitadas por su madre en la noche. Esto le provoca falta de energía durante el día. Entonces, un caso como este se propone articularlo, analizarlo desde esas dimensiones de vulnerabilidad. Revisaríamos en primera instancia esta vulnerabilidad inherente, la edad, 61 años, en qué momento de la vida se encuentra la persona, qué enfermedades asociadas presenta, cuáles son las comorbilidades. Estamos hablando de una mujer por encima de los 50, 55 años, hay unos riesgos relacionados con cambios metabólicos, endocrinos, eso habrá que revisarlo. 61 años, tendremos sarcopenia, tendremos osteopenia, tendremos trastornos de la marcha. Bueno, todo eso hay que revisarlo, su parte cognitiva. Esa vulnerabilidad biológica que se caracteriza, se expresa a través de síntomas, insomnio, ansiedad, fatiga crónica, mala alimentación, limitados repertorios de afrontamiento, ausencia de prácticas de cuidado. Mirar su contexto, el contexto situacional. Falta de redes de apoyo familiares o institucionales, es la única cuidadora. Hay otros hijos, pero se le endosó el cuidado a ella las 24 horas del día. Sobrecarga por ser la única cuidadora. Influencia de normas sociales y culturales que asignan roles de cuidado a las mujeres. La feminización del cuidado. Esa distinción que hicimos entre lo privado, lo público, el oikos y la polis, sigue vigente en muchas de nuestras prácticas. Sigue vigente. Esto requiere, demanda un cambio cultural relevante, un cambio cultural que quisiéramos fuera más rápido, pero que bueno, a través de espacios como estos, la idea es catalizar, acelerar esos procesos de cambio cultural. Veía unos datos de 2023 en relación con la epidemiología del cuidado, la economía del cuidado. Se hablaba de 8.3 millones más o menos de personas en Colombia que están realizando labores relacionadas con el cuidado. Eso equivale al 16.8% de la población en Colombia.
Y la relación entre cuidadores hombres y cuidadores mujeres, aunque ha cambiado y tiene que seguir cambiando, todavía es muy negativa. Depende de si estamos hablando de persona mayor, de niño, etcétera, etcétera, pero oscila entre 2 a 4, un hombre cuidador por cada 2 a 4 mujeres. Y cuando hablamos de niños, puede oscilar entre 3 a 5. Y si a eso le sumamos que el cuidador o la cuidadora muchas veces está enfermo o enferma, pues eso aumenta los bucles de vulnerabilidad. Es un cuidador enfermo que está cuidando a otra persona enferma. Bueno, contexto situacional aparecen todos estos elementos. En términos de vulnerabilidad patogénica, relación asimétrica donde las necesidades de la madre predominan. Siempre hemos hablado en esta vulnerabilidad patogénica del paternalismo hacia el sujeto de cuidado. Y estamos de acuerdo en la autonomía de la persona, claro, dependiendo de la condición, pero será fundamental que el sujeto de cuidado desarrolle, según su condición particular, grados de autonomía. Eso será relevante para él, para su calidad de vida, pero también para aliviar la carga del cuidador. Pero algo que pensaba es, ¿y qué sucede cuando la relación es asimétrica en la otra dirección? Cuando la víctima no es solamente el sujeto de cuidado, sino también el cuidador que tiene que atender algunas demandas que pueden ser desproporcionadas. ¿No deberíamos poner algunos límites y generar algunas líneas de manejo para que podamos aliviar esas cargas de cuidado? Bueno, hay que pensar en esa relación de doble vía. Paternalismo implícito que perpetúa la sobrecarga emocional y física. Pensemos en distintas escalas, por ejemplo, para caracterizar ese riesgo. Vamos para la vulnerabilidad disposicional y en ese sentido hablamos de la necesidad de caracterizar, identificar, caracterizar esos factores de riesgo para intervenir oportunamente y evitar, en la medida de las posibilidades, que se materialicen. En ese sentido, será fundamental esa caracterización de esos factores de riesgo relacionados con lo que algunos autores han llamado síndrome del cuidador quemado, síndrome de claudicación del cuidador. Hay muchos instrumentos, muchas herramientas validadas que tienen investigación. En nuestro medio es posible que una de las que más se use sea escala de sobrecarga del cuidador de Sarit, por ejemplo. Sarit nos ofrece unas preguntas con una escala Likert entre 0 y 4. Hay unos puntos de corte. Cuando el puntaje está entre 44 y 47, ya hablamos de sobrecarga. Esa sobrecarga puede ser leve hasta 56. Por encima de 56 ya hay unos factores de riesgo mayores. Pues en este caso, nuestra paciente tuvo una puntuación en la escala de Sarit de 91. Es decir, hay muchos factores de riesgo que si no identifico, no puedo prevenir, no puedo anticipar y se van a materializar. Nuestra paciente tiene trastornos del sueño, tiene trastornos emocionales, cognitivos, psicológicos. Hay una pérdida de la sensación de autoeficacia, una pérdida del sentido. Indudablemente, cuando hablamos del maltrato y la violencia contra, por ejemplo, la persona mayor o el sujeto de cuidado, indudablemente no es algo que podamos aceptar. Es un maltrato contra personas vulnerables. Pero quizá tuviéramos que mirar el cuadro un poco más completo. No significa aliviar responsabilidades morales, pero sí comprender los fenómenos. ¿Qué pasa cuando el cuidador, por ejemplo, no tiene los recursos emocionales, la educación para gestionar sus propias emociones? ¿Qué pasa cuando el cuidador no tiene la capacitación? No sabe cómo llevar a cabo de forma eficiente las prácticas de cuidado. El cuidador que no está capacitado es un potencial maltratador. Si hay un síndrome de burnout, eso se va a traducir en un buen rango de probabilidades en maltrato, negligencia, violencia, momentos de ira que al final caracterizamos como violencia y está mal. Por supuesto, no es una virtud que podamos aplaudir, pero quizá deberíamos comprender el fenómeno y en lugar de buscar culpables, entender los procesos y tratar de abordar de forma sistémica estos desafíos. ¿Qué pasa si se materializan estos riesgos? Desarrollo del síndrome del cuidador quemado, puntuación de escala de Sarit 91, hay una sobrecarga intensa, hay mejorías parciales, pero persisten vulnerabilidades significativas. Veamos un estudio, por ejemplo, que muestra estas influencias del género, de los roles de género en las prácticas de autocuidado. Esto lo trabajé en otro momento, estábamos hablando sobre accidente cerebrovascular, una condición neurológica de las más frecuentes en urgencias en el mundo. ¿Sí? La trombosis, ¿sí?
Se obstruye un vaso sanguíneo, no llega suficiente sangre a un área del cerebro, es una urgencia sin duda. Y esto cada vez se caracteriza mejor, cada vez en los servicios de urgencias se manejan mejor estos casos. Si el paciente llega en una ventana de tiempo específica, ojalá 3 horas después del inicio de los síntomas, hasta 4.5 horas, todavía hay una gran posibilidad de disminuir significativamente las secuelas y la discapacidad y la mortalidad. Es una ventana de tiempo urgente, es una ventana de oportunidad corta pero significativa. Este estudio que encontró que cuando se desagrega entre hombres y mujeres por sexo y por género, vemos primero por sexo, interesante, que muchos de los protocolos en servicios de urgencias tratan por igual a los hombres que a las mujeres. Es el mismo protocolo para unos y para otras. Y resulta que en términos biológicos, fisiológicos, médicos, las razones por las que hace una trombosis un hombre o una mujer y la forma de presentación son diferentes. Porque somos criaturas muy parecidas, pero diferentes. Tenemos un metabolismo, una fisiología, una genética que compartimos, pero también que nos diferencia. Entonces no podemos tratar igual al uno y al otro. Pero ¿qué pasa? Que la mayor parte de investigaciones en el mundo se están haciendo en hombres. Y de las investigaciones en hombres extrapolamos las conclusiones a las mujeres. Ya se está encontrando que eso no sirve. Primer punto, inequidad de género en la investigación. Pero segundo punto, el que más me llamó la atención, los roles de género. Porque una cosa es el sexo, la dotación biológica con la que yo vengo al mundo, ¿sí? Y otra cosa es el género, cómo me relaciono con el mundo. ¿Cuáles son los roles que asumo en distintas prácticas cotidianas, privadas o públicas? En términos de roles de género, vean el hallazgo de uno de los autores al respecto. Los hombres reciben con mayor frecuencia el tratamiento que les mencioné. Según un metaanálisis, estos tuvieron un 30% más de probabilidades de que se les administre trombólisis, o sea, el tratamiento efectivo en las primeras 3 horas, en el periodo agudo. También se observó en esta misma revisión que el menor porcentaje de mujeres se debió a la llegada tarde al centro de atención médica. Con mayor probabilidad las mujeres llegaban por fuera de la ventana, por fuera de las 3, 4.5 horas. ¿Por qué? Eso merece toda la investigación del mundo. Vean que es un dato empírico que merece investigar dinámicas, roles que asumimos en la vida y que normalizamos. Los rasgos de personalidad y los roles sociales de las mujeres fueron factores relacionados con el género que influyeron en el retraso de la consulta. Las mujeres suelen priorizar la salud ajena antes que la propia. También existe sesgo entre los médicos, ya que existe la percepción errónea de que las mujeres se ven menos afectadas por el ACV y por los factores de riesgo, así como también la creencia de que responden de igual manera que los hombres al tratamiento médico. Las mujeres suelen llegar más tarde, porque suelen privilegiar primero la salud ajena que la propia. Corren por el otro, que el otro tiene un dolor de cabeza ahí como raro, que el otro tiene un mareíto ahí como raro, que el otro está empezando a hablar enredado y corren por el otro. Pero cuando es ella la que está sufriendo los mismos síntomas, en este estudio, dice, la mayoría de mujeres dicen, no es nada, mijo, no es nada. Sí es algo y es muy importante. Vean ustedes esos roles cómo tienen, les estoy mostrando uno de varios estudios sobre una investigación que estamos haciendo al respecto. Y es evidente en muchas condiciones. Sobre esto cada vez hay más investigación, cómo los roles de género influyen negativamente en desenlaces. Propuestas de intervención en el caso que hemos ofrecido: fortalecer recursos personales, prácticas de autocuidado, actividad física, relajación, educación sobre estrategias de afrontamiento, resignificar el rol de la cuidadora para reducir la carga emocional. En términos situacionales, crear o rediseñar redes de apoyo social institucional, incorporar servicios de cuidado temporal y apoyo psicológico, implementar políticas públicas que respalden a cuidadores familiares. A nivel de la vulnerabilidad patogénica, identificar y reducir relaciones asimétricas de poder en el entorno familiar, facilitar la expresión de las necesidades personales de la cuidadora sin culpa ni presión.
porque aquí aparecen sentimientos, como el sentimiento de culpa, porque esto se considera una obligación filial, y si no se cumple, pues se castiga socialmente con una emoción social que se llama culpa. Pero en este caso la culpa no nos ayuda, se convierte en un factor de riesgo. A nivel disposicional, seguimiento riguroso con escalas de evaluación periódica, promoción del bienestar integral y actividades recreativas. A nivel incidental, evitar recaídas en el síndrome del cuidador quemado, intervención sostenida con ajustes en estrategias de cuidado y de apoyo. Los autores del artículo proponen estos cursos de acción que coinciden con la caracterización que hemos hecho. Me llama la atención, por ejemplo, enseñar al cuidador a poner límites, aprendiendo a negar la realización de demandas desproporcionadas que no sean relevantes, pedir ayuda a otros familiares o amigos para distribuir las tareas de cuidado. Me llama también la atención lo que comentamos sobre combatir sentimientos de culpa, entre otros cursos de acción. Este es un estudio de donde extrajimos el caso, y en España llaman la atención sobre la importancia de que esto no se quede en decirle a la señora: aprenda a meditar, haga mindfulness, tome valeriana por la noche, ¿sí? Cuando no tiene remuneración, cuando no tiene proyecto de vida, cuando no tiene capacitación, cuando no tiene programas de respiro, etcétera, etcétera. Insisten sobre la importancia de que esto se haga política pública. Política pública. No se quede en el ámbito privado, sino pase al ámbito público político, y por eso sí, estrategias como las manzanas de cuidado, con dificultades, con retos de sostenibilidad en el futuro, con muchos desafíos, es una política muy interesante, porque principalmente está privilegiando el convertir lo privado en algo público, en algo político. Desafíos todos, pero estos pasos hay que darlos. Este es uno de los artículos de una de las impulsoras desde la sociología y la academia de las manzanas de cuidado, donde muestra el trasfondo feminista, de éticas feministas, que está detrás de convertir lo personal en político. Se me descargó el celular y estoy perdido de tiempo. Ustedes me pueden decir si tengo algún minuto o si ya me pasé. 4 minutos, perfecto, perfecto, está muy bien. ¿Listo? Termino con esto. Esta es una novela del escritor portugués José Saramago, Premio Nobel de Literatura. Siempre, en todas sus novelas, Saramago aborda conflictos éticos urgentes a nivel social, y los aborda desde la construcción de mundos y narrativas fantásticas. Lo que él narra no es posible en términos físicos, pero él se pregunta: ¿y si eso sucediera, cómo actuaríamos? Explora entonces esas contradicciones y esos valores humanos. Aquí nos cuenta la historia de un país. 1 de enero de cualquier año, en algún país, no dice cuál, de repente la muerte dejó de trabajar. Dice, al día siguiente nadie murió. No murió la reina madre del país, había monarquía en ese país, que la noche anterior ya los medios de comunicación estaban listos a sacar el titular de que la reina había estirado la pata, pero no pudieron sacar el comunicado porque no se moría. El recién nacido, que estaba a punto de morir en la unidad de cuidados intensivos neonatales, tampoco moría. Y así, la primera semana fueron prudentes, pero a la segunda semana los índices de mortalidad llegaron a 0. El sistema de salud sacó pecho y dijeron: este es el mejor sistema de salud del mundo. Nadie se muere. Se convirtieron en la envidia de todos los sistemas de todo el planeta. Salieron a las calles, hubo euforia, hubo comparsas, hubo mucha fiesta y algarabía, pero con el paso del tiempo empezaron a darse cuenta de que la muerte es necesaria. Los primeros que se dieron cuenta fueron las empresas funerarias. Los segundos que notaron la ausencia fueron las empresas de seguros de vida. Los terceros que notaron la ausencia fue la iglesia. Vino el arzobispo corriendo desde Roma, se encerró a puertas cerradas con los obispos y les dijo, en el cónclave les dijo: estamos en problemas. Durante 2000 años hemos ofrecido la esperanza cristiana de la resurrección, pero una sencilla ecuación nos recordará que sin muerte no hay resurrección. Entonces la iglesia se tomó de las manos, dice Saramago, y empezaron a pedirle a Dios en cadena de oración que la muerte volviera a trabajar. En ese paisaje fantástico que nos plantea,
que cada vez se va pareciendo más al mundo en que vivimos, morirse es cada vez más difícil. Un indicador de salud pública relevante en cualquier sistema de salud es longevidad, supervivencia. ¿Sí? Cada vez morirse es más difícil. ¿Por qué? Porque un paciente llega entre las 3 horas con trombólisis, con necesidad de trombólisis, y lo trombolizamos y ese paciente ya no va para muerte encefálica. Están disminuyendo tanto los casos de muerte encefálica que los médicos de gestión de la donación se están quedando sin pacientes con muerte encefálica para obtener órganos para trasplante. Las paradojas. ¿Sí? Nos vamos pareciendo al mundo de Saramago. En esa historia aparece otra microhistoria. No les voy a pedir que lean, yo les cuento la historia. En ese país había una familia conformada por padre, madre, un hijo pequeño de 8 años y el abuelo, que era el papá del papá. Una noche están sentados en la mesa comiendo y todos en la mesa están incómodos porque el viejo tiene temblor y tiene dificultades para llevar la cuchara de sopa a la boca, al canal de la sopa, dice la novela. Y entonces en el camino la sopa cae sobre la camisa, sobre los manteles, sobre el piso y todo el comedor se ensucia. Además de que tiene otras cosas que les parecen incómodos al resto de la familia. Entonces, una noche el padre, que llega cansado de trabajar, dice, no me aguanto más esto. Coge a su viejo padre, se lo lleva al patio, lo aísla, le lleva un cuenco de madera, un bowl, diríamos hoy, sí, pero pues el libro habla de un cuenco de madera, y le dice, ahora viejo, usted comerá aquí, en el patio, para que haga todo el reguero que quiera, para que no manche los manteles, porque mi esposa se tiene que molestar lavando todos los manteles. Se asume que la que lava los manteles tiene que ser la mujer. Y lo aíslan. Y así vuelve la paz al comedor. Un día llega el papá de trabajar y encuentra a su hijo jugando con una navaja y un trozo de madera. Jugando, como haciendo un juguete. Y le dice, ¿qué estás haciendo? El niño no responde. Le insiste, ¿qué estás haciendo? Y el niño levanta los ojos y le dice, papá, estoy haciendo un cuenco de madera para cuando tengas la edad del abuelo y no puedas llevarte la cuchara de sopa a la boca y manches la camisa y los manteles y mi esposa se moleste lavando tanta cosa y yo tenga que hacer lo que tú hiciste, sacarte al patio a que comas como los animales y nos dejes comer en paz. Dice, en ese momento su padre entendió el mensaje y cayeron escamas de sus ojos y el padre vio la luz en ese momento. Fue al patio, desató a su padre porque por fuera de la hora de comida lo ataban, desató a su padre, lo trajo a la mesa, lo sentó, le limpió suavemente la barbilla, le limpió la camisa y dice, y él, el hombre, con sus propias manos empezó a alimentar a su viejo y querido padre, porque su viejo y querido padre ya no podía hacerlo, pero su hijo todavía podía hacerlo por él. Muchas gracias.